el geólogo internacional, está con nosotros Ricardo Oliviere. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludo a tu audiencia. También un placer estar de vuelta en Asunción. Siempre bien, muy elegante. ¿Cómo haces para estar siempre tan elegante? Tan joven y elegante. No, ¿en serio? Gracias, Bruno. ¿En serio? Me parece que necesitas irte al oculista. No, pero eso también, yo sé. No, pero siempre te vemos así calado. Así que, ¿a vos te gusta el tenis o no también? Sí, yo nunca practiqué el tenis. Jugaba mucho tenis de mesa, pero sigo bastante el tenis así, digamos, no regularmente, pero ocasionalmente veo los partidos, las finales de los grandes torneos y cosas de ese Juan tipo. Masi es tenista. Claro, Juan, obviamente tu hermano, mi compañero de kindergarten hasta el sexto curso, era un gran tenista, ¿verdad? Y él sigue jugando un poco, creo, pero obviamente en cuarteles de invierno ya. Cuarteles de invierno. No, toco lo del tenis por lo de Medvedev. Parece mentira, pero está Rusia en el auge, en el aspecto de las noticias, de lo que está haciendo bélicamente. Lamentablemente es bélica la historia, pero parece mentira. La contracara es que un tenista ruso ocupe el lugar principal en el listado de la ATP. Por eso nomás te saqué el tema, porque es noticia también, ¿verdad? Bueno, pero con Ricardo vamos sí, queremos escuchar la visión suya respecto a lo que está pasando allá desde el punto de vista geológico sería, o desde el punto de vista de los combustibles en este caso, ¿verdad? Porque se habla mucho del famoso gas natural, gas licuado, por otro lado también, y el petróleo, que subió el precio del barril a más de, creo que 120, por ahí está ahora. Sí, más o bajó menos. en el interior. En un momento subió por encima de 100 y algo. Ahora creo que usted está a 98, dependiendo de pero qué llegó a 120 por ahí, me dijeron. En algún momento. En algún momento puede ser, pero por periodos cortos. Sí. Bueno, pero a mí me llama la atención esto, sí, por un lado de que se haya llegado a esta guerra por parte de Rusia, porque siempre son las amenazas, ese tipo de cosas que terminan en las mesas de negociaciones, la diplomacia de por medio, alta esfera diplomática, etcétera, etcétera. Pero ya las muertes, y sobre todo en Ucrania, y bueno, es terrible eso. Y bueno, ¿qué pasa con...? Y todo comenzó por el interés del gasoducto, digamos, del gas natural que quiere Rusia vender a Europa. ¿Por ahí comienza esta historia o por dónde pasa esto? Yo lo veo seguramente un poco diferente. Sin duda alguna que la parte energética juega un papel fundamental, pero para mí este es un problema más geopolítico que tiene su gran impacto a nivel de la energía, digamos, ¿verdad? Sí. Siempre Europa, no sé si siempre, pero desde la Segunda Guerra Mundial de hace 30 o 40 años, Europa recibía mucho gas que necesita de Rusia, que es un gran productor, ¿verdad? Ahora, la cuestión actual con Ucrania, yo lo veo como un problema geopolítico donde pienso que Rusia se vio un poco acorralada con el incremento de países en la OTAN, donde la estaban rodeando. Están ingresando a la OTAN, claro, a la NATO, ¿verdad? A la NATO quería ingresar Ucrania. Yo creo que eso fue el desencadenante, porque Rusia entendía que la NATO, después de la caída de la Unión Soviética, iba a quedar igual, pero no, entraron países que antes eran del Pacto de Varsovia, ¿verdad? Entraron Hungría, inclusive los países del Báltico, Lituania, y se iba a fortificar. Claro. Y iba a ser también una carga pesada bélica posible en algún momento contra Rusia. Poner armas en la puerta de la casa, ¿verdad? Claro. Yo creo que eso es. Yo no soy un político, ¿verdad? Pero lo veo de ese lado. Ahora, eso impactó tremendamente en la parte de energía,
porque hay países, sobre todo el norte de Europa, pero Hungría, Alemania, inclusive el sur, Italia, la República Checa, Eslovaquia y varios otros, inclusive Holanda, ¿verdad?, que reciben un porcentaje bastante alto. Holanda un poco menos, pero los primeros que mencioné, del 30% de la energía de gas que consumen lo reciben de Rusia. Obviamente tiene una dependencia increíble. Croacia también por ahí puede ser. Sí, Croacia también recibe bastante. Dice que está con mira a ingresar a la OTAN también Croacia. Claro. Yo creo que Croacia... Un país chico, ¿verdad? Sí, pero... un país chico y está ya en el Adriático, un poco más lejos. Pero, tiene 1000 islas. Exactamente. Croacia. Sí. Entre paréntesis. Sí. Bueno, pero el gasoducto, tenemos un mapa de Europa, por ahí también allá vas a mirar en la pantalla grande. Ricardo, con Ricardo Olivieres Gullari estamos nosotros acá. ¿Ese gasoducto viene de dónde y qué ubicación en el mundo en cuanto a producción tiene Rusia? ¿Es el número 1 a nivel de producción de gas en el planeta? Yo creo que en este momento Estados Unidos, con el gran incremento que tuvo en producción asociado a los no convencionales, el famoso gas de esquisto, le pasó a Rusia, pero Rusia está ahí en el primer y segundo puesto. Realmente en este momento creo que tiene el segundo puesto, por muchos años tuvo el primer puesto. Pero los grandes yacimientos están en Siberia. Nord Stream 2, es el mapa de Nord Stream 2, dice acá. Ese es un gasoducto. Los principales gasoductos iban, en tiempos de la Unión Soviética se hizo esta infraestructura, iban por Ucrania y después se dispersaban y se distribuían por toda Europa. El Nord Stream 2, que vos lo mencionaste, viste, va por el mar Báltico, y lo que querían era que vaya por el océano, iba directamente de Rusia a Alemania, no tenía problema de todo, no tenía que pasar por Ucrania, por Polonia o por los países bálticos. Ahora, este fue la primera consecuencia de la invasión rusa. Alemania decide cortar, no fomentar, ellos iban a ser capitalistas, ¿verdad? Bueno, pero estaba todo listo para recibir el gas de Rusia, o sea, hablo de Alemania. Sí. Y con esto cortan. Claro, yo creo que lo que cortan es el desarrollo de eso, no se va a continuar, estaban todos los planes, iban a comenzar, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante. No se va a continuar. No es que se terminó ya ese gasoducto. Yo creo que no. Yo creo que se canceló. Se canceló. Exactamente. Pero hay una cosa muy importante que hay que considerar. A pesar de todas las sanciones que han hecho los países, la parte energética no han tocado. Hay unas consecuencias. Obviamente el Nord Stream es una consecuencia. Recientemente varias compañías como la inglesa BP, British Petroleum, anunció, él tiene una participación muy grande en Rosneft. British Petroleum. British Petroleum tiene 20% del capital de Rosneft, que es la compañía más grande productora de petróleo en gas. Sí, Gazprom es la más grande en gas. Son dos compañías estatales, ¿verdad? Y BP ya dijo que se va a desprender del 20% que tiene Rosneft. Esta compañía noruega, que es muy grande, anteriormente se llamaba Statoil, hoy en día me va a venir el nombre enseguida, también anunció que va a salir de proyectos que están financiando en Rusia. Pero lo que te quería comentar, lo interesante es que en estas sanciones no tocan el problema, el gas. Inclusive en los últimos días creo que ligeramente Rusia incrementó la cantidad de gas que está mandando a través de los gasoductos que van por Ucrania, ¿verdad? Obviamente porque el invierno todavía está en Europa, la necesidad del gas es muy grande, ¿verdad? Y la necesidad que tiene Rusia de la venta de sus gas para recibir capital es también grande. Entonces, a pesar de que se están peleando y matando gente, esta parte del gas no fue cortada y no hubieron sanciones graves, aparte de las que mencioné, en el área energética. Esto demuestra la importancia que tiene obviamente la energía, porque paraliza el país, ¿verdad? Estas imágenes corresponden a que, a ver si vos que sos más avesado, ¿es un barco ese grande que está ahí? Sí, esta es una a ver si ponemos esas imágenes. Sí. Esta es una plataforma, no sé específicamente de qué, ¿verdad? Porque lo veo por primera vez, pero es obviamente una plataforma offshore, ¿verdad? Yo estuve en varias de ese tipo. La construcción del Nord Stream 2 es más o menos. Son imágenes
que claro, corroboran la construcción del... Exactamente, están usando para construir el gasoducto, ¿verdad? Yo estuve en varios de estos barcos, ¿verdad?, que son de la industria petrolera. Algunos son para perforar, otros para construcción, otras son plataformas para manejo del gas que se produce, ¿verdad? Eso que ves de verde es donde vienen los helicópteros a aterrizar, ¿verdad? A amerizar. Básicamente estas son construcciones gigantescas y costosísimas, ¿verdad? Cuesta mucho esto. Oh, sí, estamos hablando de billones de dólares. Billones. Seguramente en este caso decenas de billones de dólares, me imagino. 10 hasta 20 billones de dólares. Pero no sé los precios en este momento. Sí, no, ya sé. Esa es una embarcación. ¿Y qué digamos, qué calado, qué grandor tiene estos barcos, que son una suerte de plataforma también? No claro. sé. No sé en términos de desplazamiento de agua, Bruno, porque hay de todos los tamaños, pero son de 20 millones a 80 millones de toneladas seguramente más por 20, 30, pero estoy especulando porque realmente nunca me preocupé por ver el calado que tengan. Sí, bueno, pero son, y Estados Unidos también está en esto, así como Brasil, ¿verdad? Claro, hay varios países que tienen gran producción de costa afuera, ¿verdad? Marina. Brasil es el gigante en América del Sur, obviamente Estados Unidos, en parte México, en el norte, un poco Canadá también en el este. Hay muchos en el Mediterráneo, menor volumen, ¿verdad? Costa afuera en África hay muchísimo. Angola, sí. Claro, Angola. Y últimamente... Angola, sí. Angola tiene muchísimo. Nigeria también. En esa zona de Madagascar, por ahí no hay. También hay, más que nada eso es gas. Hay varios proyectos de LNG, que es Liquefied Natural Gas, sí, que es metano licuado, ¿verdad? Gas natural licuado. Gas natural licuado, claro, es el metano. ¿Y cuál es la diferencia de ese gas natural con el gas, o sea, el gas natural licuado con el gas natural que viene a través de estos ductos de Rusia? Es la misma cosa, solo que el gas viene en forma de gas. A temperatura normal, el metano es gas. Para volverlo líquido, lo que tenés que encontrar es su punto de ebullición. Creo que lo enfrían a menos 160 grados centígrados. Creo que es menos 160. Y entonces, a esa temperatura, lo mismo que le pasa al agua, ¿verdad? A los 100 grados, el agua se vuelve gas, ¿verdad? Bajando de 100, se vuelve líquido, ¿verdad? Eso mismo pasa con el metano, solo que la temperatura no es 100 grados, sino es menos 162. Hay como 260 grados de diferencia. ¿Y cómo hace Alemania y también los países que se tendrían que haber beneficiado con ese gas ruso de Europa? ¿Cómo hacen ahora? Porque cortan esa posibilidad, cortando esa posibilidad para sacarle, energía bélica a Rusia, claro. Pienso yo también, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo obtienen, cuál es la respuesta que deben de tener estos países para tener ese mismo gas, claro. Para lo que ellos necesitan? Sí, esa realmente es la pregunta del $1.000.000, una muy buena pregunta, ¿verdad? Lo que hizo Alemania en los últimos años, y yo creo que en parte equivocadamente, es jugarse más que nada a los renovables. Continuaba con recibir gas de Rusia, por eso iba a financiar este gasoducto del cual hablamos, que venía por el Báltico, ¿verdad? El Nord Stream 2. Pero Alemania tratando de diversificarse. El problema energético es un problema fundamental para toda la sociedad. Y no quiero desviarme de tu pregunta. Lo que está haciendo ahora Alemania rápidamente, acaba de anunciar el primer ministro Scholz, una diversificación. Algo que no quería mucha gente, porque en Alemania hay un pensamiento muy fuerte, un sentimiento muy fuerte con el tema del global warming, que es el calentamiento global. Entonces, para mí, estaban haciendo una política un poco centrada en tratar de hacer una transición a los renovables, que es muy difícil hacer, prácticamente imposible por la intermitencia que tienen. Intermitencia me refiero, las renovables dependen de que sople el viento, que salga el sol. Y como nosotros sabemos acá, el viento y el sol son muy difíciles de controlar. Entonces gastaron billones
más de 100 billones de dólares, creo, en moverse a las energías renovables, y el problema de la intermitencia le está afectando muchísimo. Entonces ahora están ellos creando van a desarrollar unas plantas para recibir gas, en lo que vos mencionaste, el LNG. Esas son plantas que regasifican el gas que viene como líquido, ¿verdad? O sea, le sale mucho más caro entonces. Sí, sale mucho más caro. Obviamente el LNG es más caro que el gas natural transportado en gasoductos, pero tenés mucha mayor flexibilidad de utilizar diversas formas de energía en diferentes momentos. Bueno, prácticamente el gas. Sí, ¿qué países le nutren ahora a Alemania con este impasse que hay? Claro. ¿Y cómo llega ese gas a Alemania? En este momento, o sea, físicamente no se puede utilizar algo. Buenísima la pregunta. En este momento Alemania no está teniendo un problema de gas porque Rusia sigue mandando el gas. Ahora, sigue mandando. Claro, sigue mandando. Esto es lo que te dije. ¿Cómo si me decís que se cortó el gasoducto? Pero ese era un gasoducto que no estaba en actividad. Ese es un gasoducto que iban a ser terminado. Claro, uno nuevo que lo estaban construyendo justamente. O sea, quiere decir que Rusia siempre envió gas a Alemania. Y no ha parado. Por eso es que te dije que las sanciones. Hay que entender entonces claro, eso. Las sanciones no afectaron a la parte energética. No restringieron el petróleo que manda. Rusia también manda petróleo a Europa vía oleoductos, ¿verdad? Es mucho menor que el gas, ¿verdad? Pero manda cierta cantidad. Y tampoco restringió el gas. Lo que pasa es que la situación, uno no sabe cómo va a terminar esto, ¿verdad? Cada día es una situación nueva, ¿verdad? Ojalá se arregle, ¿verdad? Pero nunca uno sabe cómo va a terminar. Y a raíz de eso, Alemania está acelerando más desarrollo de los no convencionales, de lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Y está haciendo la posibilidad de recibir LNG. ¿Cómo viene el LNG? Primero, LNG es el gas natural licuado. Licuado, exactamente. LNG. GNL. GNL en español. En español, GNL. Gas natural licuado, sí. Exactamente. Hay grandes países productores de LNG. Qatar es uno de ellos. Estados Unidos es uno de ellos, ¿verdad? Australia hay varios países, ¿verdad? Y básicamente lo que el proceso funciona así. Uno produce el gas va a unas plantas donde enfrían el gas y lo vuelven líquido, y ahí lo cargan unos grandes buques. Ese gas está congelado, como te digo, a menos 160 grados, no tiene mucha presión, pero así se meten en grandes buques tanques, ¿verdad? Y se lo conserva a esa temperatura. Cuando llega a la terminal del país que lo va a recibir, hay grandes también plantas, ¿verdad? Que lo que hacen es calentar ese líquido, se vaporiza, se vuelve gas y así se meten los gasoductos, ¿verdad? Por eso es que es más caro, porque tiene todo ese proceso, ¿verdad? De enfriar y volverlo a calentar, y necesita grandes plantas. Y Japón, por ejemplo, es uno de los países que nutre de gas a Alemania. No. Japón es uno de los grandes compradores de LNG, del GNL. Gas natural licuado. Y él lo compra de todo lado del mundo. Escuché de que Japón le estaba nutriendo o le iba a nutrir a Alemania a través de buques gigantescos. Claro, lo que iba a hacer es venderle seguramente parte de los buques que ya había comprado. Yo creo que no estoy seguro de esto porque no miro las compras de Japón hace años, pero creo que Australia, que es un gran productor, ha de ser uno de los que le vende a Japón, y seguramente Qatar también del Golfo. Pero eso se transporta a través de buques. Sí, grandes buques tanques. Buques tanques. Gigantescos. Esos sí son buques de, no sé, 100.000 toneladas seguramente, ¿verdad? O sea, el gas metido allá adentro. Es como líquido. El problema como líquido. Claro, por eso le llaman gas natural licuado. Claro, el problema del gas es que es muy difícil transportarlo. La ventaja que tiene el petróleo sobre el gas es que como líquido lo puedes manejar mucho más fácil. El gas es más difícil de manejarlo, ¿verdad? Entonces la solución para eso, pero es costosa, igual es más barato que el petróleo, claro que tiene menos energía, ¿verdad? Es volverlo un líquido, entonces lo manejas como si fuera un petróleo, por así decirlo. Bueno, o sea, consecuencia posible para el sistema energético de Europa. Vamos a otro tema, si querés, vos musical hablo, para dejarle descansar aquí a nuestro invitado, porque habla muy bien y bueno, queremos escucharlo.
Por supuesto, y muy interesante el tema. También si Ucrania tiene un gran valor minero o de hidrocarburífero, sería una consulta después a Ricardo. Y por qué las sanciones económicas no incluyen sanciones en el área de la energía. De eso ya nos habló más o menos someramente, pero podemos enfatizar eso otra vez. Claro. Porque ¿qué quiere decir? Que más allá de los conflictos hay como una racionalidad. Una racionalidad, o si no el mundo hace rato hubiera claro. Volado, ¿verdad? Claro, en medio del invierno europeo relativamente crudo, ¿verdad? Dejan de recibir energía para todos. Hay unos cerebros que son los que están... Claro. Y por otro lado, Rusia, una gran cantidad, una de las fuentes principales de ingresos de Rusia, la venta de gas, ¿verdad? Entonces, ahí predomina la razón, por más que hay problemas geopolíticos, ¿verdad? Tampoco me voy a disparar un tiro en el pie o en la ingle o cerca del corazón, que es lo que va a pasar si corta una de las partes este arreglo, ¿verdad? Sí, pero por otro lado, hubo un bloqueo a los bancos rusos en el sistema SWIFT también. Claro. Pero vamos a hablar después de eso. Y también Siberia. ¿Cómo? No sé si fuiste alguna vez a Siberia. ¿Conociste Siberia? No a Siberia, pero sí, yo trabajé una vez que cayó la ex Unión Soviética, trabajé en Turkmenistán por 2 años. Ni idea, ¿dónde queda eso? Turkmenistán queda en el mar Caspio. Hay unas repúblicas, ex repúblicas soviéticas, Turkmenistán, Azerbaiyán, y varias, Kazajistán, que se volvieron independientes, ¿verdad? ¿Conociste esos países? Claro, yo iba por 2 años, iba cada 2 meses, por 2 semanas más o menos. ¿Y son más o menos iguales todos así? ¿O? No, hay grandes diferencias. ¿Sí? Muy interesante, eso es parte ¿Raciales también o no? ¿O son iguales, digamos? O sea, ¿los habitantes son más o menos iguales? No, son de origen turcomano. Los turcomanos son el origen de los turcos realmente, del Cáucaso. Un país muy interesante, ¿verdad? Tenía un gran potencial petrolífero. ¿Verdad? Y estamos con nuestro amigo, primo y gran profesional geólogo Ricardo Olivieri Guyari, hablando sobre qué está pasando energéticamente allá en Europa con estas cuestiones belicosas, digamos el avance ruso en Ucrania y ese tipo de cosas, y qué respuesta va a haber con relación a lo que se necesita, que es la energía, el gas y el petróleo. ¿Se corta, no se corta? ¿Cómo? ¿Y qué va a pasar si es que sucede ese tipo de cosas, ¿verdad? Acá nos dijo que hay como una suerte de raciocinio, una racionalidad respecto a que ese tipo de cuestiones no se tocan, aunque la guerra esté de por medio, porque hay seres humanos que tienen que seguir con sus vidas, y estoy de acuerdo con eso, por supuesto. De Ucrania, por ejemplo, el valor minero y el hidrocarburífero de Ucrania. ¿Es importante Ucrania mineramente? ¿Cómo se llama? Sí, desde el punto de vista de sus recursos naturales. Recursos naturales. Sí, obviamente es un país que tiene recursos. Yo vi que estaba circulando en el internet una cantidad de aspectos económicos de Ucrania, desde el punto de vista agrícola, como gran productor de granos, desde el punto de vista mineral, que es gran productor de uranio, de hierro, de manganeso, de titanio, varias cosas. Y tiene también esquisto de gas, pero para mí no viene por un problema. ¿Esquisto de gas qué es? Ese es el no convencional, el famoso shale gas, que es lo que cambió la industria del petróleo después del 2010, y básicamente eso hizo que caigan los precios del petróleo a partir del 2014 hasta el 2020, ¿verdad? O sea, ¿se descubre en el 2010? Sí, siempre el gas de esquisto, nosotros los geólogos... ¿Gas de esquisto? Sí, se llama por shale gas. Es un tipo de gas que está en las rocas, ¿verdad? Que tienen baja permeabilidad, y por eso no sabíamos cómo producirlo, no sabíamos nosotros como industria, ¿verdad? Se sabía de hace 80, 100 años que había un gran contenido de gas y de petróleo en ciertos tipos de rocas, que por tener baja permeabilidad no lo podíamos producir. Y después, con una confluencia de diferentes
progresos que se hicieron en áreas de producción y se unieron varias técnicas, se consiguió hacerlo productivo. Y esa fue una revolución en el área energética petrolífera, ¿verdad? Que comienza en Estados Unidos y hasta ahora básicamente está contenida en Estados Unidos con algunas excepciones. Argentina es una excepción con Vaca Muerta. El famoso Vaca Muerta tiene eso, esquisto de gas y esquisto de petróleo de esquisto, ¿verdad? Son shale oil y shale gas. Argentina en Neuquén tiene grandes reservas de eso, ¿verdad? Lastimosamente, la situación de Argentina hace difícil explotarlo, ¿verdad? Explotarlo como debería ser explotado. Bueno, hay que destacar que Ricardo estuvo ligado por mucho tiempo, creo que hasta ahora, no sé si hasta ahora, con la Exxon, la gran empresa Exxon en el mundo. Es una marca más que afamada respecto a descubrir todos los recursos naturales que tiene el planeta, y bueno, en energía y todo eso. Inclusive fue cabeza de Exxon en la República Argentina. Le tocó trabajar ahí y dirigir, también liderar todo lo que los descubrimientos allá en Vaca Muerta, ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso está mencionando también Vaca Muerta. Y tiene mucha experiencia, Ricardo. Es uno de los sudamericanos, latinoamericanos radicados en Estados Unidos por más de 30 años, ¿verdad? Trabajando codo a codo ahí con la gente de Exxon, y sabe perfectamente de lo que está hablando. Por eso no se expone así con tanta claridad. También por Europa, ya decía, estuvo en esa zona de Rusia. Bueno, y Siberia, no llegaste a Siberia, pero no, estuviste cerca. Y lo de Ucrania, entonces, ¿hay recursos naturales? ¿Tiene Ucrania en su territorio? Sin duda alguna tiene esos que mencionamos, ¿verdad? Pero yo creo que el conflicto no viene por ahí, porque Rusia también tiene grandes yacimientos. El problema es un problema geopolítico, ¿verdad? Y el deseo de cierto grupo de ucranianos de tener un país independiente, y hay un grupo en Ucrania que es pro Rusia, ¿verdad? Porque son rusos realmente. En la Unión Soviética, yo eso pude verlo, ¿verdad? En los diferentes países que componían la Unión Soviética había un gran porcentaje de población rusa. En el caso de Turkmenistán, donde yo estuve por 2 años, ¿verdad? Yendo y viniendo. 2 años. Cuando se rompe la Unión Soviética, ¿verdad? Se desmantela eso, había un 22% de población rusa, que relativamente rápido fue migrando a Rusia, ¿verdad? Yo creo que cuando yo estuve trabajando allá en los años 2000, 11 años después, ya el porcentaje era menos del 10%. ¿Por qué emigrando a Rusia? ¿Y por qué no se quedaron ahí? Y básicamente empezaban conflictos, ¿verdad? La Unión Soviética era una multinación, había, no sé el número, 60, 80, 100 nacionalidades, y empezaron a haber conflictos, como ahora son conflictos. La Unión Socialista, ¿cómo es? Unión de la República Socialista Soviética. Sí, exactamente. Pero era una alianza de 100 naciones más o menos. Eran 14 o 15 repúblicas soviéticas, ¿verdad? Pero obviamente el líder era Rusia, ¿verdad? El país más importante, por más que Lenin sí era ruso, pero Stalin era de Georgia, creo. Pero obviamente el liderazgo se centró en Moscú, ¿verdad? ¿Y hoy cómo está Rusia con todo esto y con esos deslindes territoriales que tuvo? Porque Ucrania es independiente también. ¿Por qué sigue formando, como que se deja ver como que es una provincia rebelde de Rusia? Yo creo que es independiente ya, Ucrania. ¿No es así acaso? Sí, es independiente y tiene su propio gobierno. Obviamente tiene una tradición de siglos de ser parte de Rusia, ¿verdad? Y entonces es una situación bien compleja política, ¿verdad? Y obviamente estando al lado de Rusia, ellos se sienten obviamente amenazados si la OTAN se expande hasta ese lugar. Yo creo que de ahí viene el conflicto, no de los posibles recursos que tenga Ucrania, que son recursos muy interesantes, ¿verdad? Pero el problema me parece que no viene por ahí. Yo por lo menos lo veo así, ¿verdad? Bueno, y en Siberia, ¿cómo es Siberia? Aparte del hielo que se sabe que hay ahí, ¿verdad? Lo que hay debajo de la tierra, hay muchos yacimientos ahí. Los grandes yacimientos bueno, lo que pasa es que Rusia es todo un continente, ¿verdad? No
recuerdo en esto, pero Tenemos por lo menos imágenes más de 18 millones de kilómetros cuadrados, creo que tiene, por ese orden, ¿verdad? Entonces es un país gigantesco, tiene todo tipo de recursos. Creo ¿verdad? que es el país más extenso del Sí, planeta, Rusia. Exactamente, ¿verdad? sí. Seguramente el doble de grande de Canadá y de Estados Unidos, ¿verdad? Pero yo no estuve en Siberia. Siberia, hay una Siberia oriental y una Siberia occidental, tiene grandes recursos de petróleo, de gas. Es un país que es una zona, ¿verdad?, donde seguramente está bajo hielo 6 meses al año. Pero el verano, que es corto, ¿verdad?, es un verano bastante cálido porque es un clima muy de continental, ¿verdad? Pero como te digo, no puedo opinar porque no estuve ahí. Ahora, en toda Rusia, y no solamente en Siberia, en el Ártico, en la parte del este, ¿verdad?, donde están las islas Sakhalin y toda esa parte, hay grandes yacimientos petrolíferos. Sí, ¿verdad? sí. Sí. Y esa amenaza que está haciendo Putin a Suecia y a Finlandia, leí también, no sé por qué amenaza a Suecia o a Finlandia, esos países, por intereses también del gas ahí. No. Tiene Yo eso. especularía, no conozco tanto de geopolítica, pero yo especularía que se debe exclusivamente a que no tomen la posición de entrar en NATO, porque también son países que lo están bordeando, ¿verdad? De hecho, con Finlandia en la Segunda Guerra como Mundial, diciendo, una guerra, va a pasar con ustedes y es que exactamente lo que está pasando con Ucrania. Claro. Lo que seguramente están pretendiendo es que no le pongan ejércitos y armas muy cerca de la frontera, ¿verdad? Me imagino que viene por ahí, ¿verdad? Tratando de hacerlo un poco simple. Pero hay una cosa que te quería comentar, porque en la pausa, cuando pasamos la música, controlé lo de vía internet, el estado del Nord Stream. Un gasoducto que comenzó, que no creen que lo van a terminar, ¿verdad? Por eso las fotos esas que vimos que estaban en actividad, al cancelar eso, obviamente Ahora tenemos de vuelta esas imágenes. No se va a terminar. Si lo termina, lo va a terminar Gazprom sin apoyo de Alemania, seguramente, ¿verdad? Y lo otro que chequeé es el precio. Yo te había dicho entre 10 y 20 mil millones de dólares y confirmé que el precio estimado eran de 11 mil millones de dólares. O sea, son 11 billones. 11 billones de dólares, que son 11 mil millones de dólares. Qué bárbaro. Bueno, y decime, y tiene entonces, ya hablaste lo de Ucrania, y bueno, y Rusia, a ver, Rusia en el concierto de naciones es un país que tiene mucha fuerza, Rusia de por sí, digamos. Sin duda alguna, ¿verdad? Es la parte más importante que quedó de la Unión Soviética. Ahora, cuando era Unión Soviética en los años 50, 60, hasta 70, ¿verdad? Era la segunda economía del mundo, creo. Tenía como 260 millones de habitantes, por más que era relativamente pobre en comparación al oeste, ¿verdad? Por el tamaño era una economía significativa. Pobre en población, digamos. No, y pobre también en nivel de vida. Yo lo vi eso, como te digo, 10 años después y era... En los 80. Sí, no, yo lo vi a finales en los años, a principios del 2000. 1999, 2000, 2001 fue cuando trabajé. Y... no tenía el nivel de riqueza que lo encontraba en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, lo que sea, ¿no? Es otro nivel. Pero de cualquier manera era una superpotencia también militar y hasta cierto punto económico. Con la desmembración de la Unión Soviética, ¿verdad? Rusia queda relegado, creo que la economía no está ni entre las 10 más grandes, ¿verdad? Creo que 12 o 13. Sí, por ahí. 11, Brasil 12, está con mejor economía. Creo que 9, noveno está Brasil está por ahí mejor. Más o menos. Bueno, y China, digamos, ¿China es superior a Rusia? Sí, superior ¿en qué sentido? Económicamente, sí, sin duda alguna. ¿Y a nivel bélico también? No sé, a nivel bélico yo no soy especialista en armas, pero ellos tienen armas nucleares. Lo que China hizo en los últimos 20 años es un desarrollo gigantesco gracias a mantener
de nombre, ¿verdad? Comunista, pero volverse un país capitalista, capitalismo del siglo XIX es lo que aplicaron. No quiero exagerar, tampoco quiero tener una connotación derogatoria, pero gracias a que implementaron una política capitalista, ¿verdad? Se desarrolló increíblemente. Tienen tecnología, tienen una economía que es la segunda del mundo, ¿verdad? La segunda del mundo. Sí, claro. Y en la parte de hidrocarburos, por ejemplo, y gas, no petróleo, China tiene también, porque es obviamente un país gigantesco, ¿verdad? Pero obviamente no está entre los primeros productores. Tiene producción de gas y de petróleo, pero son grandes importadores, ¿verdad? Importan. Claro, importan. Decime, y en este conflicto de Ucrania, o sea, de Rusia versus Ucrania, ¿China se unió a Rusia o está en el medio? Vos sabés que no conozco. No Realmente no sé, porque yo no sigo la geopolítica. Nosotros siempre seguimos un poco de política desde el punto de vista de que como exploramos y trabajamos en diversos países, uno tiene que conocer la situación de cada país. El perfil de Putin, desde tu óptica, como individuo raso universal, terrícola, digamos, ¿cómo lo ves a Putin? ¿Cómo es Putin en cuanto a como ser humano, como mente pensante, que seguramente, porque él es el que originó toda esta historia y mueve Rusia, ¿verdad? Claro. Mira, me es difícil contestarte. Yo lo vería como un político que busca lo mejor para Rusia. Y yo creo que él representa un segmento de Rusia el cual se ve amenazado, ¿verdad? Obviamente era un ex espía de la KGB, ¿verdad? Ha de tener sentimientos muy fuertes de que Rusia siga siendo una potencia, ¿verdad? Y creo que eso es lo que quiere él. Que se siga haciendo notar Rusia. Claro. Yo, como te digo, no sigo la política, pero creo que eso es lo que no quieren perder, la preponderancia de Rusia en el estrado mundial, ¿verdad? Y obviamente desde el punto de vista armamentista es sin duda alguna la segunda potencia. Yo creo, no debería decir sin duda, pero creo que es todavía una segunda potencia. Y de hecho en el discurso él hace una velada, no sé si tan velada, una amenaza donde dice que le escuchen que él está dispuesto a utilizar todos los recursos a su alcance para lograr los objetivos. La defensa nuclear también, activa la defensa nuclear. No dice eso, pero obviamente se entiende cuando dice que va a utilizar todos los recursos disponibles, ¿verdad? ¿Y cuántas ojivas existen en el mundo y qué países son las que tienen estas ojivas? Bueno, eso es lo que sacan acá los medios y por supuesto en ese listado está China, está Francia, está claro, Pakistán, Reino Unido, por supuesto Estados Unidos, Rusia, en fin, Corea del Norte también, en fin, claro, esa no es información que yo manejo. Claro, no sé si Corea del Norte aquí también está apoyando en esta situación a Rusia, no sé. Pero vamos a terminar con esta charla que es siempre tan importante con Ricardo Olivieres Guyari sobre nuestra geografía, sobre Paraguay, digamos, respecto al impacto que hace relación a todo esto que está ocurriendo y también la situación del petróleo y del gas en Paraguay. Tenemos petróleo, todo el mundo habla, ¿verdad? Dice, acá hay petróleo. Perdimos con Bolivia territorio, justamente el territorio donde había petróleo, perdimos con Bolivia, o sea, nos sacaron, a pesar de que ganamos la guerra. Y si hay gas en Paraguay, que someramente, porque después vamos a tratar esto mucho más a profundidad, este tema, porque amerita este tema tratarlo a través de un geólogo internacional importante con mucha experiencia como Ricardo, sobre qué hay debajo de nuestra tierra en digamos, allá en la región occidental del país. Petróleo y gas en Paraguay, ¿hay o no hay? ¿Y por qué no se explota? Buenísima tu pregunta. Me hiciste muchísimas preguntas en eso. Voy a contestarte. Antes te quería decir que nosotros realmente estamos sintiendo, porque estos efectos de la lucha Ucrania y Rusia, ¿verdad?, afectan a todo el mundo, y el resultado es que los precios del petróleo han subido también por otras razones, ¿verdad? Que los podemos tocar en otro momento. Pero yo creo... pero acá tenemos casi 8.000 a 10.000
5.000 el litro Claro. o sea, guaraníes por litro. La gente allá en Puerto Elsa puede encontrar a 5.000 Sí. y en la Argentina, en Buenos Aires, a 2.500. No sé cómo hace la Argentina. Porque la Argentina no paga precios internacionales. Ese es para mí un gran error que está haciendo la Argentina, de no tener precios internacionales. Entonces está subsidiando. Esto es parte del gran problema fiscal que tiene la Argentina y la inflación, que subsidian precios ridículamente bajos, ¿verdad? Que hace que el Estado tenga que pagar, como no recauda tanto, lo que hace es imprimir billetes, ¿verdad? Es un poco una Crece la inflación y todo eso. Claro, una sobresimplificación. Este es un gran error económico que hace la Argentina, por eso no lo venimos a discutir acá, ¿verdad? Pero esa es la razón de la diferencia de precios. A nivel internacional, el costo debería ser el costo del petróleo más el costo del procesamiento, de la destilación, de la refinación del petróleo y el mercadeo, ¿verdad? Y el costo del petróleo en un barril de petróleo cuesta ahora menos de $100. Sí, yo creo que el West Texas Intermediate cambia cada día, ¿verdad? Pero estaba por 98, 97 y con eso que vos Brent decís, los estaba procesos y todo eso, ¿a cuánto tiene que estar oficialmente hoy, más o menos en promedio? Vos sabés que no te quiero decir un número porque no lo tengo, pero seguramente el costo 100 más o menos. No, tendría que ser bastante más alto por transporte, refinación, por eso yo mercadeo. te dije pues de 120 que llegó a 120 en algún momento. Sí, no, y seguramente tiene que ser más, pero ese ya es el refinado, ¿verdad? Sí. Pero volviendo a tu pregunta, el punto que quería hacer nomás es que eventos en el mundo, Rusia, en el mundo, nos afecta a nosotros y estamos pagando, repercute en términos del precio de combustible, ¿verdad? Ahora, la pregunta... y el caso de nuestra carne, que se paró también la exportación de la carne a Rusia. Exactamente, eso. Rusia es un gran comprador. Porque no se sabe cómo se va a pagar eso, por esta cuestión del SWIFT, ¿verdad? El bloqueo de los bancos rusos. Claro. Coletazos lo vamos a recibir todos en el mundo, sin duda alguna. Nadie se escapa de este tipo de conflictos tan globales, ¿verdad? Ahora, yendo a tu pregunta de ¿hay petróleo en el Paraguay o no? Es una pregunta un poco amplia. La respuesta para esa pregunta es sí y no. Y es un poco risible, ¿verdad? Sí, ¿en qué sentido? Sí, en que hubo poca actividad acá comparando con otros países, pero ciertos pozos determinaron presencia de un sistema hidrocarburo. ¿Qué significa un sistema hidrocarburo? Eso lo podemos discutir en otro momento. Pero que hay indicaciones de que se generó, se formó y existe un poco de petróleo y gas. No en qué sentido. Esas pequeñas manifestaciones, porque pequeñas lo podemos llamar, no se han podido hacer comercial. O sea, cuando uno encuentra manifestaciones de petróleo, baja una bomba y empieza a producir, a tratar de producir. Cuando se producía muy poco o nada. Algunas, como el Pozo Gavino Mendoza, que fue perforado a finales de los años 50, produjo un poco de gas, pero poco volumen y rápidamente la presión bajó a casi cero, lo cual significa que es un yacimiento muy pequeño, que no se lo puede hacer comercial. Hubieron algunos que trataron de hacerlo comercial, pero con poco éxito, que yo sepa, ¿verdad? No, esos detalles no tengo. Ahora, el punto es ese, ¿verdad? Hay indicaciones de que hay un sistema de hidrocarburos, eso es muy bueno. Definitivamente eso lo puedo decir porque miramos cada uno de los pozos que se produjeron. No hay uno solo que tenga posibilidad comercial. Ahora acá de lo que se perforó, eso no, pero se perforó muy poco. Imagínate que el Chaco tiene 260.000 kilómetros cuadrados y hay unos 45, no llegan creo que a 50 pozos. Y los pozos tienen un tamaño de 12 pulgadas, 30 centímetros. Y entonces tenés 40, 50 pozos de 30 centímetros. ¿Quiere decir que hay posibilidad entonces? Hay una cierta posibilidad. De hallar petróleo real hay una para cierta ser comercializado. Claro. Ahora, hay una cosa interesante, y esto yo creo que a mí me interesaría, ¿verdad? Si a tu audiencia le interesa, claro a vos, que sí, por supuesto. En un momento eso hay que mostrarlo con mapas, hay que mostrar bien qué es lo que está pasando. Pues nosotros tenemos dos cuencas, la cuenca del Paraná y la cuenca del Chaco. La cuenca del Paraná ocupa, y el petróleo se encuentra en cuencas exclusivamente, ¿verdad? La cuenca del Paraná
ocupa Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. En todos esos países se hicieron en Paraguay, menos que en los otros países en donde más se hizo en Brasil. Una cantidad de perforaciones, no salió petróleo comercial. Entonces tiene muy poco potencial. Todo lo que se hizo salió negativo. En la cuenca del Chaco es un poco diferente porque en Argentina y en Bolivia se encontró. Entonces, eso es lo que no entiendo, ¿viste? Claro. ¿Por qué Argentina y Bolivia tienen y Paraguay no? De ahí la importancia de mostrar. Nosotros hicimos muchísimos trabajos para entender esa problemática, ¿verdad? Y cuando uno entiende, estudia el sistema hidrocarburo que se basa en 9 elementos, ¿verdad? 9. 9 elementos importantes que tienen que trabajar juntos. No quiero entrar en la parte técnica, pero vos ves que hay diferencias. Eso tiene también una gran implicancia, no me voy a ir por ese lado, de el conocimiento del pueblo que dice que las compañías petroleras estuvieron incentivando eso, que es totalmente un sinsentido. Y eso lo he estudiado en detalle y tenemos una cantidad de información para mostrar que no es así. Pero el punto en el Chaco es que hay petróleo en Bolivia y hay petróleo en la Argentina, ¿por qué no en Paraguay? Hay cambios litológicos, la conformación de la cuenca cambia cuando uno sale de la parte andina. El gran potencial está en Bolivia, en Argentina, en la parte de la cordillera, ¿verdad? En el subandino, en las primeras estribaciones, por diferentes razones. Cuando uno va al lado paraguayo, cambia la geología. Una sorpresa, pero cambia. Pero hay otros tipos de posibles yacimientos que de hecho se encontraron en Formosa, no tanto en Bolivia cuando salís del subandino. Pero lo quiero dejar acá porque eso necesita una explicación de dónde están los campos, cómo está conformado el subsuelo, y lo tenemos que hacer a nivel del público que no sea experto, ¿verdad? Que sea didáctica la historia, porque vos sos en ese sentido muy didáctico al explicar las cosas. Y bueno, vamos a reservarnos para una entrega más en breve, también con Ricardo Livieres Guyari, para que nos hable sobre las potencialidades del Chaco a nivel hidrocarburos y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, exactamente. Los recursos naturales nuestros. ¿Oro hay en Paraguay? Sí, yo tengo entendido. Eso de Paso Yobay. De Paso Yobay, sí, exacto. ¿Es valioso el oro que hay ahí o son...? Vos sabés que no conozco los detalles, pero oro, si encontrás en cantidades más que 2 o 3 ppm, que es partes por millón, se vuelve comercial, ¿verdad? Sí. Yo no conozco, no tengo información de detalles, y para evaluar la economía uno tiene que tener esos detalles. Pero creo que se está produciendo y nadie produce para perder, así que tiene que ser económico. Pero quería terminar una cosa con el tema de posibilidades en el Chaco. Hay dos tipos. Yo hablé de convencional y no convencional. En convencional yo creo que el potencial es mediano abajo. No convencional tiene un potencial, el problema es que no convencional es muy costoso hacerlo comercial. Entonces esas son las dos grandes disyuntivas. Entonces la industria petrolera ve dónde puede invertir en donde le dé mayor rentabilidad, y ese es un poco el problema que hemos tenido en el Chaco, que la visión es que la rentabilidad va a ser baja o nula, ¿verdad? Entonces, pero de vuelta es tan poco lo que se hizo que falta mucho por conocer para hacer un análisis final, ¿verdad? Y bajo las aguas del Paraguay y del Paraná, ¿se podría también procurar o intentar buscar petróleo o no? Yo creo que esas no son áreas muy prospectivas, ¿verdad? ¿No? Del lado del Paraná, tenemos los famosos basaltos del Paraná que dificultan mucho la información sísmica. En la parte del río Paraguay realmente es una zona alta que divide el Chaco, la cuenca del Chaco, de la cuenca del Paraná, y uno realmente busca petróleo en las cuencas, no en las partes altas estructurales. Sí. Bueno, interesantísimo siempre todo lo que nos dice Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. ¿Te quedás acá en Asunción? Sí, me quedo por un tiempo. Estoy yendo y viniendo, digamos. Quiero pasar parte del tiempo acá en Paraguay y vemos cómo
podemos ya no por colaborar. Argentina. No, de la Argentina ¿Te despediste? me despedí después de 8 años y también me jubilé de la empresa, ¿verdad? En el año 2021. Así que estamos en carácter de privados, ¿verdad? Claro, y ahora está haciendo su Livieres Exxon.